Te saludo con un fuerte abrazo fraternal, dándote la bienvenida al diario de un masón puertorriqueño y esperando que te encuentres muy bien. Antes de comenzar, te pediré que si no te has suscrito a mi canal, que lo hagas en este momento, porque eso me ayudaría mucho en la difusión del contenido. Hoy quiero hablar sobre un interrogante común en la comunidad y es: ¿qué es la masonería y cuál es su propósito? Hay mucha desinformación y desafortunadamente es en internet, que es donde la mayoría de la gente busca hoy día, y ahí se encuentra de todo, desde blogs hasta videos de personas diciendo que somos satanistas, hasta que somos los propulsores de un nuevo orden mundial. A lo que yo referiría a ese tema del nuevo orden mundial como uno válido si lo vemos desde el punto de vista del propósito de la masonería, que no es tener control de los gobiernos, pero sí una gestión para provocar un orden social. Y me explico. La masonería es una institución esencialmente filosófica que se dedica a labrar la perfección intelectual, moral y física de sus miembros, incitándolos a perfeccionarse mediante el estudio de las ciencias, la investigación de la verdad, la difusión de la cultura, la práctica de la virtud y de la filantropía, siendo el programa de la obra exterior el tratar de ser útil al progreso moral, intelectual y material de la humanidad. Y personalmente creo que eso va creando un orden social. La masonería es una escuela donde se practica la investigación de la verdad y todos sus asociados son aprendices perpetuos, comenzando su labor con el perfeccionamiento espiritual de sí mismo. Conocimiento que se adquiere por los símbolos, porque son una fuente constante de enseñanza. Debemos tener siempre presente que cada uno de ellos encierra un elevado concepto moral, intelectual o espiritual, y una vez obtenido este perfeccionamiento, irradia sus virtudes hacia su semejante y forma así una unión fraternal universal, una lucha incansable contra la ignorancia bajo cualquier forma que se presente. Estos conceptos van dándole forma a lo que algunos malinterpretan como un nuevo orden mundial, nombre que hasta donde yo sé la masonería no lo ha nombrado así. Es una escuela mutua según se establece bajo el programa siguiente: vivir honradamente, obedecer las leyes de su país o del país en que viva, practicar la justicia, amar a sus semejantes, trabajar constantemente por el bienestar de la humanidad y procurar alcanzar los medios pacíficos y persuasivos, su emancipación. La masonería es universal, como está demostrado en la cadena, la cual representa una gran familia, cuyos eslabones son los masones repartidos por el mundo y que están unidos por los mismos lazos fraternales. Universal por su doctrina y propósitos. La masonería dignifica y enaltece el trabajo y exhorta a sus miembros en este sentido para así hacerse acreedores de ser llamados obreros. Es una institución de hombres libres espiritualmente para pensar y expresar sus ideas y su cultura, su ambiente y el medio en el que se desenvuelve, y lo estimula cada día en su afán nobilísimo de perfeccionarse y perfeccionar. Busca el bien y hace el bien, en la medida que le es posible. Estudia, analiza y persigue la verdad. Desea la justicia, la libertad y la igualdad en los derechos. Aspira a mejorar al hombre para mejorar la sociedad. Por lo tanto, estimamos que no debe detenerse en los aspectos negativos de las doctrinas políticas o sociales, sino que en los aspectos positivos, realizando todo lo bueno que existe en cualquier idea o doctrina. Los mismos principios universales de la masonería manifiestan que está destinada a trabajar por el advenimiento de la justicia, la solidaridad y de la paz de la humanidad. La masonería como corporación no sienta conclusiones dogmáticas de ninguna naturaleza, pero todo masón está en el deber de no desconocer las ideas o doctrinas que pugnan, unas en un sentido, otras en otro, para hacer posible un mayor bienestar, una mayor felicidad sobre la tierra. La masonería, por la virtud de sus principios, es inmortal. Amor fraternal, socorro y verdad, siendo estas sus bases fundamentales. La masonería es una institución basada en la moral y en la filosofía, sostenida por tres grandes pilares:
la sabiduría, la fuerza y la belleza. Todo masón está en el deber de estudiar para aumentar el caudal de su saber y dar fuerza a sus ideales. Se incluye a la masonería entre las sociedades secretas, tan solo porque sus simbolismos no se hallan al alcance de todos, pero sus principios de libertad, igualdad y fraternidad demuestran que es una institución humanitaria, filantrópica, ilustrada por los símbolos y basada en alegóricas leyendas. La masonería recibe en su seno a hombres libres y de buenas costumbres, amantes de la verdad y de la justicia. No es una institución perfecta, porque la perfección es relativa, pero es sin duda la más que se acerca a la perfección. Muchos ilustres varones han pertenecido a la orden y sus obras han sido glorificadas por la humanidad. Por su doctrina está basada en el bien y en el progreso humano, es inmortal y a manera de luminoso faro ha de ser a través del tiempo, salvación y guía de la humanidad. No es solamente una sociedad de hombres honrados que se asisten mutuamente y se ocupan de beneficencia, sino que hay que encontrar en ella los medios y las direcciones para hacerse verdadero obrero del progreso humano. El objeto es desarrollar en sus miembros la conciencia humana y el sentimiento de la personalidad. Así llenarán con mayor fecundidad la función que le ha sido asignada en todas las colectividades humanas de que forman parte. La familia, la nación y la humanidad. La masonería no es una sociedad secreta, puesto que cualquier hombre de pensamiento libre y de costumbres honradas puede entrar y formar parte de ella. Es una sociedad privada como muchas otras. La masonería es una institución esencialmente espiritual. Por consiguiente, sus rituales, su gobierno, sus reglas y sus reglamentos tienen que ser espirituales. No puede ser una organización que ate, sino que libere, que guíe e ilumine el sendero de la iniciación a todos sus adeptos, conduciéndolos con la suavidad del idealismo hacia la verdad y la virtud. La masonería no es una secta, puesto que su contenido no es doctrina particular establecida o encontrada por un maestro, ni los masones siguen a nadie con tesón y sin conciencia deliberada. La institución de la masonería, fundada por gremios obreros, tomó el carácter especulativo que hoy tiene desde hace 2 siglos. Es su fin primordial el perfeccionamiento de la humanidad, y para conseguirlo, valiéndose de la moral y la filantropía, trata de reunir en su seno a individuos de todas las razas, de todas las creencias políticas y todos los dogmas religiosos, para que unidos trabajen por disipar la ignorancia, combatir los vicios y fomentar el amor fraternal. Basa sus preceptos en la más pura moral y en la ley natural, y como único dogma requiere que sus adeptos crean en un ser supremo, definido como lo pueda definir tal o cual secta religiosa, sino como un principio esencial de moral filosófica, cabiendo por tanto en la institución desde los creyentes de las distintas religiones positivas hasta aquellos individuos que solo conciben a Dios como el principio generador de cuanto existe, según las definiciones de la razón y de la ciencia. Este amplio tolerantismo es lo que da a la masonería una fuerza y una solidaridad irrefutable. Como en ella no va a discutirse quién es Dios, el Dios de uno es el Dios de todos, y sus adeptos no se pueden dividir por aquello que siempre ha dividido a los hombres más que cualquier otra cosa, que es la cuestión religiosa. En lo político tampoco se exige determinado credo. Ni siquiera se pregunta al masón o al que va a hacerlo qué piensa sobre todo lo cual sistema de gobierno, ni si pertenece a este u otro partido. Y lo propio resulta en lo social, pues que ella se nutre de todos los elementos sociales con tal que sean elementos sanos. Lo que quiere la institución es tener en su seno hombres honrados, tolerantes y filantrópicos. Hombres que sean libres, de buenas costumbres, de edad adulta, de bastante capacidad para comprender y practicar las enseñanzas que ella difunde. Y asimismo, hombres que tengan recursos suficientes y posición social independiente para que puedan cumplir sin sacrificio para sí y sus familiares los deberes que trae consigo el carácter de masón. Las bases de la masonería eran claras y unívocas y descansaban
sobre las tradiciones de las costumbres de los antiguos picapedreros. En relación con la doctrina masónica, establece que nuestra augusta orden, en cuanto a su acción bienhechora, no inculca dogmas. Por el contrario, estimula espíritus libres que se llenen de curiosidad y elaboren sus propias respuestas. La masonería encierra toda una doctrina de perfeccionamiento moral. Sus principios son buenos para todo ser humano y los masones no debemos ejercer el mando a espaldas de estos fundamentos rectores, ya que nos constituiríamos en detentores de autoridad ilegítima. La doctrina masónica es una esperanza nueva para los pueblos decaídos en su motivación. Ella contiene los elementos esenciales para transformar a los actores y a sus actos. Contiene la esencia para que el hombre se realice en sus postulados de libertad, igualdad y fraternidad. La masonería invita al trabajo de pensar sistemática y ordenadamente, silenciosa y sencillamente, moderada y perseveradamente, constructiva y productivamente. Nos invita a ser sinceros y fervorosos, leales y firmes, constantes en el estudio. En el cultivo y la práctica del arte real, este arte permanece como patrimonio de los hombres libres y de buenas costumbres. Este arte hoy por hoy requiere de elegidos, hombres a quienes llama la noble e importante institución en la que estamos voluntariamente incorporados, para vivir una utopía, realidad con la cual mantener lo humano entre los hombres de este tiempo. La doctrina masónica es una doctrina para la vida y en sus 33 grados produce una interacción entre el hombre y sus circunstancias, para que los actos humanos no se desvíen del pensamiento y de la palabra. La masonería desde su nacimiento en el 1717, hace casi 3 siglos, viene difundiendo su concepción humanista mediante sus principios o ideario de libertad, igualdad y fraternidad junto a su lucha por la justicia, la tolerancia y el respeto por la persona humana, a todos los hombres y todos los pueblos de la tierra. Asimismo, la concepción humanística del hombre se pone en evidencia las características del masón: hombre noble, vida honrada, franco, cortés, generoso, padre amante, buen esposo, odio a nadie, miedo a nada, de la virtud defensor, sostén de la libertad, siervo de la caridad, compañero del dolor, refractario al fanatismo que en la falsedad se inspira, verdugo de la mentira y juez del oscurantismo. Adora al gran arquitecto del universo y a sus seres, y es además de todo eso sacerdote del progreso y esclavo de sus deberes. Desde este punto de vista, la masonería posee doctrina, y es doctrina masónica creer que los valores del espíritu son los que deben orientar la vida humana. Es doctrina masónica luchar porque la justicia, la libertad y la tolerancia sean valores a los que todos los hombres tengan derecho y que deben ser respetados. Es doctrina masónica el anhelo constante de superación que debe caracterizar a todo auténtico masón. Es la razón de que se nos elija en el mundo profano y después se nos inicie. Hay doctrina masónica en la recomendación que se nos hace de que las enseñanzas recibidas deben determinar nuestra acción, luchando por lo que hoy es un ideal, mañana sea una realidad. La doctrina masónica, al igual que la cultura humana, se enriquece con los aportes y las experiencias de las diversas épocas. Lo anterior significa que el masón de hoy tiene en muchos aspectos una visión diferente de la que tenía el masón del pasado, pues debe adaptarse a las evoluciones sucesivas de la humanidad. Ello significa que solo necesitamos practicar constantemente la doctrina de nuestra orden. Ella debe estar presente en cada uno de nuestros actos. Que no haya discrepancias entre lo que decimos y lo que hacemos, proyectando en todo momento las cualidades de buen masón. Ser ejemplo a seguir por los que se van incorporando, constituyéndonos en baluarte de los principios y doctrina masónica. Los principios que caracterizan la doctrina masónica son la libertad, igualdad y fraternidad, juramento, secreto y silencio, sabiduría, fuerza y belleza, el arte real. Es importante introducir este tema en este punto de trabajo porque la masonería, sus principios y doctrinas están relacionados con la noción de arte real, que sugiere un conjunto de conceptos tales como la expresión del alma,
del espíritu: amor, acción, belleza, armonía, equilibrio, sabiduría, permanencia, arquitectura, excelencia, nobleza, un gobierno superior, objetivos y dirección, poder, libertad, religión, Dios, en fin, un conjunto muy amplio de conceptos e ideas que reunidos constituyen la orden masónica. Hablar del arte real es, en consecuencia, hablar de la masonería. Ahora bien, si eres un crítico de la masonería, dime dónde hablé algo inmoral, dónde hablé algo que vaya contra la iglesia o cualquier religión. Con eso te dejo. Suscríbete a mi canal, regálame un like, comenta y comparte. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta. Gracias y hasta la próxima.